El despertar de la plaga. El sol de la mañana se filtraba con una luz engañosamente inocente sobre el instituto. Cumbres del alba. Como cada día, el ritual se repetía con la precisión de un reloj suizo. Éramos un grupo inseparable, 4 amigos unidos por la monotonía de las aulas y la promesa de un futuro incierto. Alex, el líder natural y cínico. Javier, el bromista incansable. Miguel, el estudioso y silencioso. Y yo, David, el observador, el que siempre notaba los pequeños detalles que los demás ignoraban. Nuestras mañanas eran sagradas a las 7:30 en punto. Nos reuníamos en la esquina de la calle. Olmo. Caminábamos juntos, compartiendo apuntes y chistes, y elegíamos las mismas asignaturas, como si la uniformidad nos protegiera del caos del mundo adulto. Pero el verdadero punto culminante llegaba con el recreo. La pastelería, el buen bocado, era nuestro santuario, un lugar donde el olor a azúcar, quemado y café recién hecho, era un bálsamo para el alma adolescente. Siempre pedíamos lo mismo. Alex, un croissant de mantequilla. Javier, una napolitana de chocolate. Miguel, un simple café solo. Y yo, un bollo de crema. La rutina era tan firme que la dependienta ya nos preparaba el pedido antes de que cruzáramos el umbral. Ese martes, sin embargo, la rutina se hizo añicos. Mientras doblábamos la esquina, una masa oscura y agitada bloqueaba la entrada del buen bocado. No era la habitual cola de estudiantes hambrientos. Era un bullicio febril, un murmullo bajo y tenso que vibraba en el aire. Parecía una bandada de pájaros asustados, pero la energía era más primitiva, más peligrosa. ¿Qué demonios pasa ahí?, masculló Alex, frunciendo el ceño. La curiosidad, ese motor de la juventud, nos empujó hacia adelante. A medida que nos acercábamos, el murmullo se transformó en algo más. Eran gemidos guturales, sonidos que no pertenecían a la garganta humana, mezclados con un sonido húmedo y nauseabundo, como carne siendo desgarrada. Javier, siempre el primero en arriesgarse, se adelantó. Seguro que es una pelea por un croissant, qué salvajes. Pero su voz, normalmente llena de burla, sonó forzada, casi temblorosa. Entonces lo vi, un destello carmesí bajo la luz del sol. Entre la multitud, 2 figuras que reconocí vagamente como estudiantes de último año. Estaban enzarzadas en lo que parecía una pelea brutal. Pero no era una pelea normal. Sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados, como si sus cuerpos hubieran olvidado la mecánica de la lucha. Y lo peor, lo que me heló la sangre, fue la visión de sus rostros. Tenían la boca manchada de sangre fresca, no de la suya, sino de un rojo oscuro y brillante, que les cubría los labios y la barbilla. Sus ojos, inyectados en un rojo enfermizo, miraban sin ver, fijos en un punto más allá de nosotros. Uno de ellos mordía el brazo del otro con una ferocidad animal, y el mordido no gritaba de dolor, sino que emitía un gruñido de placer macabro. Javier, espera, dije, mi voz apenas un susurro. Pero ya era tarde al acercarse un poco más. La escena se hizo más clara, y el horror me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No eran solo ellos, había más gente con la cara y la ropa salpicada de sangre. Se movían con una urgencia aterradora, empujándose, arañándose. Y ese sonido de desgarro se intensificaba. Uno de ellos, un hombre mayor con un delantal de panadero, se tambaleaba con un trozo de algo indefinido en la mano, y su mirada era la de un depredador que acaba de saborear la presa. Me detuve en seco. Una parálisis fría me recorrió la espina dorsal. Sentí el peso de mis amigos detrás de mí. ¿Qué te pasa, David?, preguntó Miguel, la voz tensa. Apenas pude articular las palabras. Algo muy raro está pasando. Todos tienen sangre en la cara.
Javier se asomó por encima de mi hombro y el color desapareció de su rostro. Alex, el cínico, abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y terror. En ese momento el instinto de supervivencia se activó en uno de nosotros. Fue Miguel, el asustadizo, el que siempre tenía un plan de escape. ¡Yo no voy a ir a ese sitio! ¡Ahí pasa algo raro! ¡Me vuelvo al instituto!, gritó, y sin esperar respuesta, dio media vuelta y echó a correr en dirección opuesta. Su pánico era contagioso, pero la escena frente a nosotros nos mantenía clavados en el suelo, hipnotizados por el horror. Y entonces, la multitud se percató de nuestra presencia. Fue un movimiento sutil al principio, un giro de cabezas, un cese momentáneo de los gemidos. Luego, como si una señal invisible hubiera sido activada, la masa se dirigió hacia nosotros. Sus ojos rojos se enfocaron y la urgencia de sus movimientos se transformó en una carrera espantosa. ¡Corre!, gritó Alex, y el hechizo se rompió. Nos dimos la vuelta y corrimos como nunca antes. Siguiendo la estela de Miguel, el sonido de los pasos arrastrados y los gruñidos se acercaba peligrosamente. No eran humanos, eran bestias con forma humana. Impulsadas por una sed insaciable, alcanzamos a Miguel justo cuando cruzábamos la verja del instituto. Detrás de nosotros, la horda se estrellaba contra los barrotes, sus manos manchadas de sangre arañando el metal. Corrimos por el patio vacío, tropezando con la desesperación, hasta que vimos una figura familiar emerger del edificio principal. La profesora de literatura, la señorita Elena, una mujer de carácter fuerte y voz de mando. Ella nos vio el terror en nuestros ojos y la marea de monstruos que nos perseguía. Sin dudarlo, gritó con una autoridad que cortó el aire: ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! Nos lanzamos contra las pesadas puertas de madera del instituto, empujándolas con todas nuestras fuerzas. El metal de la cerradura resonó con un golpe sordo y final. Nos quedamos jadeando, con la espalda apoyada en la madera, escuchando los golpes sordos y los gruñidos de la locura al otro lado. Estábamos a salvo, por ahora, pero la pregunta resonaba en el silencio ensordecedor del pasillo: ¿qué demonios había pasado? La respuesta, que llegaría pronto, era más grotesca y simple de lo que nuestra mente adolescente podía concebir. No era un virus, no era magia negra, era una rata de laboratorio que había escapado y cuya orina, cargada de investigaciones genéticas y radiactividad, había contaminado la masa de los pasteles del buen bocado. Un veneno que convertía a las personas en algo parecido a ratas humanas, criaturas con un apetito voraz por la carne. Y nosotros, los 4 amigos, éramos los únicos que lo sabíamos, atrapados en el último bastión de la humanidad.